Seguramente los oyentes, las oyentes recuerdan que el 20 de julio se conmemoró un nuevo aniversario de la tristemente célebre Noche del Apagón en Ledesma, ¿no? Cuando la dictadura, utilizando vehículos de la empresa Ledesma, secuestró alrededor de 300 personas, muchas de las cuales siguen estando desaparecidas. Y un personaje muy importante de la política del General San Martín, del departamento de Ledesma, fue Luis Aredes, el doctor Luis Aredes, médico, que llegó a ser radical, que llegó a ser intendente ahí de San Martín, un médico que trabajaba con los obreros del ingenio, ¿no? Fundamentalmente con los niños, al ser designado intendente le exige a Ledesma que pague los impuestos correspondientes por inmobiliario, lo cual Ledesma se opone totalmente, y el mismo día del golpe, 24 de marzo del 76, es secuestrado, es detenido, es legalizado y después de un año de detención, en el marzo del 77, es liberado, para finalmente, si no me falla la memoria, el 13 de mayo de ese mismo año, es nuevamente detenido y desde ese momento es desaparecido. Todos nos acordamos de Olga, su señora, odontóloga, docente, una gran luchadora, sola, dando vueltas por la plaza ahí de General San Martín, luchando con las madres por la aparición con vida no solo de su marido, sino de todos los otros desaparecidos. Para hablar un poco de esta situación, de lo que pasó en ese momento y de lo que está pasando actualmente en la localidad, estamos en contacto con uno de los hijos de Luis, que es Ricardo Aredes. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Raúl Varela, estoy con Carlos Márquez en la mesa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Raúl? Mucho gusto. Ricardo, ¿cuántos años tenías en el momento del secuestro de tu papá? Ya habías nacido, ¿no? 16 años. ¿Y cómo recordás esa situación? Y del 24 de marzo, del 3:30 de la mañana, sigue que tocan el timbre de la casa de mis padres y pensaba mi papá que era una urgencia, porque a veces venían urgencias a la madrugada para atender, ¿no? Y salvar las vidas de la gente. Y bueno, ellos ya más o menos se daban cuenta que algo estaba pasando creo que mucha gente se daba cuenta que estaba pasando antes del golpe, ¿no? Sí. Entonces, también por ahí escuchaban radio, pero ese día se levantó en pijama, me acuerdo, y abrió la puerta y eran los militares, ¿no? Militares con armamento, entraron, le dieron tiempo a vestirse. Mi mamá desesperada, le decía a mi mamá, no salga, mi mamá, porque nadie sabíamos de lo que se trataba ni lo que se veía, ¿no? A venir, ¿no? Entonces, y nosotros dormíamos en el piso de arriba, en el dormitorio con mi hermano, con los varones, y ahí yo vi desde la ventana cómo lo subían en una camioneta con el logotipo de la empresa Ledesma, ¿no? Y después supimos que ese móvil era manejado por uno de los empleados de Ledesma, Juan de la Cruz Cairuz, que fue ayudante de campo del director técnico Ángel Tulosov del Atlético en ese tiempo, ¿no? Así que de todo eso nos fuimos enterando con el tiempo, ¿no? Y bueno, estuvo un mes desaparecido, detenido, desaparecido, no sabíamos nada, y después sí, por medio de una notita que sacan de la cárcel de Villagorriti, un preso común le da a la madre, creo que era vecina nuestra, la señora, y deja la notita abajo de la puerta, donde en esa notita dice: soy Luis, estoy en Villa Gorriti, habla con tales personas y sobre todo con el administrador del ingenio Ledesma, Alberto Lemos, y preguntarle por qué me detuvieron, ¿no? Está muy ingenuo a veces mi papá, claro. Me imagino en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos, después de haber pasado ya casi 49 años del hecho, ¿no? Entonces, y bueno, y así fue hasta que se junta con el administrador del ingenio Ledesma, y él acepta que para el día del golpe de Estado pusieron 40 móviles manejados por 40 empleados para hacer las detenciones masivas de gente de las listas que entregaban la policía privada de la empresa Ledesma, ¿no? A las fuerzas conjuntas. Y después lo mismo ocurrió
el 20 de julio, el 27 de julio, en la noche de los apagones. El Día del Amigo empezó, la noche del apagón, que era muy tradicional festejar el Día del Amigo ahí, ¿no? Entonces se desbande en todos lados, y después a mí me tocó estar en el segundo apagón, el día 21 de julio en la plaza, y ahí sí vi, ¿no?, lo que pasó. Todo oscuro, corriendo y siendo detenido por otro móvil de la empresa Ledesma, y me alumbraban en los ojos para que no los reconozca, y bueno, y después me tuvieron un rato, después me largaron, ¿no? Tu papá, previo a su militancia política, era un médico que trabajaba mucho con los sectores populares, con los sectores más pobres. Inclusive en su momento tengo entendido que el mismo Ingenio Ledesma lo contrata para la época de la zafra, porque se dan cuenta que había una gran cantidad de mortalidad infantil, que los hijos de los trabajadores llegaban desnutridos, etcétera, y morían. Y contratan a tu papá, y después tengo entendido que lo despiden porque tu papá recetaba demasiados medicamentos y eso le generaba mucho gasto a Ledesma. ¿Esto es así? Claro, él trabajaba recién recibido como médico cirujano, se recibía en ese tiempo en Córdoba. Él era de origen radical siempre, el padre fue radical. Nazco yo y me ponen Ricardo por el doctor Albín, obviamente. Mi padrino, sí, el señor Indalia también. Y él iba a Córdoba desde Las Peñas, que era un lugar donde estaban todos unos agricultores italianos, y va al Colegio Médico de Córdoba y ve como un aviso que Ledesma necesitaba médicos para los hospitales, porque en ese tiempo las fábricas tenían hospitales, que tenían que tener hospitales y escuelas, según la ley de Perón. Entonces él va, presenta el currículum, lo toman, y ahí se ve una realidad tremenda, que en tiempo de zafra la gente de campo, que venía de otros lados a trabajar, inclusive pueblos originarios, para levantar la zafra, porque no había máquinas para levantar la zafra. Entonces, trabajaban familias enteras, de sol a sol, en medio de un calor infernal, morían de diarrea estival 17 niños por día. Entonces eso es lo que a él les agarra la cabeza, y se plantan ante la administración de Ingenio Ledesma, dice: acá necesito salvar vidas, ustedes me contrataron para salvar vidas. Y la administradora le dice: a nosotros no nos importa, nos importa producir, doctor, y si tenemos el hospital es por leyes que crearon en otro momento. Usted viene acá a atenderle a los casos, pero la empresa tiene que seguir produciendo. Y ahí empieza a tener conflicto en ese tiempo con el ingeniero Herminio Rieta, que era el dueño del Ingenio Ledesma en ese momento, ¿no? Hasta que lo echan en plena zafra, los obreros paran la zafra, única vez que fue una cosa así, hasta que lo vuelven a tomar, y después cuando terminan la zafra ya lo echan definitivamente. Se van a Tilcara con la orden, lo echan con la orden de irse fuera de los límites de la provincia de Jujuy. Esa era la orden, ¿no? Pero él tenía un amigo, ministro de salud de la provincia de Jujuy, donde dice: tú te vas al hospital de Tilcara como director del hospital, y ahí nació en Tilcara. Y bueno, y después él decide volver de nuevo a Ledesma a trabajar con el sindicato, y ahí ponen un consultorio, y bueno, así transcurre la vida, ¿no? Y después en el 73 es elegido intendente, y ahí él se planta con la empresa Ledesma, porque la empresa no pagaba los impuestos inmobiliarios por el terreno que ocupaba, ¿no? Y ahí fue... Nosotros me acuerdo que cuando éramos chicos, con mis 3 hermanos más, dos mujeres y 2 varones, los sábados ellos, mi papá y mi mamá, nos llevaban a los asentamientos, a las villas miseria, ¿no? Villa Frutilla, Los Ceibos, que eran trabajadores de campo. El trabajador de fábrica es una cosa, el trabajador de campo, el que cuida la plantación, el que hace la cosecha a mano, vivían en unas condiciones terribles, en unas casas hechas de cartón, sin agua, sin baños, sin nada, espantosas. Y a nosotros nos llevaban, y generalmente eran de origen boliviano, la gente, o si no, de algunas etnias
indígenas que venían desde la frontera casualmente, ¿no? Que los metían en vagones de tren y los tiraban en la estación ferrocarril de Ledesma, ¿no? Así eran los contratos en ese tiempo de la gente. Es muy interesante la historia de estos poderes, ¿no? Sí. Y ahí él los atendía y comíamos ahí con la gente, y ahí a nosotros no nos gustaba ir con mis padres, ¿no? Porque nos hacían bullying, nos hacían, como se dice ahora, bullying. Sí, sí. Y él decía, ustedes tienen que ver esto porque ustedes van a tener la posibilidad de estudiar, y ellos nunca van a tener la posibilidad de estudiar, tienen que ver esta realidad. Y Ledesma nunca había pagado, no estaba acostumbrado a rendir cuenta ante la justicia, ante los municipios, ni a pagar impuestos, nada. Entonces mi padre decía, el que más tiene que empezar a pagar al municipio, porque siempre Ledesma ganó absolutamente millones en cada año de cierre de cosecha, siempre. Así que él creía que eso era tan bien y sentía que era un tema de justicia, ¿no? De principio fundamental de justicia en ese tiempo, ¿no? 73, el de origen radical, y en un ámbito camporista que creía que se podían hacer algunas cosas, ¿no? Bueno, en realidad es así. ¿Qué haces, Ricardo? Carlos Márquez te habla. Bien, mi viejo. En realidad es así, digo. De hecho, a tu padre siendo intendente le interviene en la intendencia y lo sacan del despacho. En pleno gobierno. Vos no sabés, Carlos, que yo he sido testigo de eso, y es algo que lo tengo en mi memoria a fuego. Yo fui testigo del momento, estaba en la plaza esperando lo que salga, y ya habían tomado la intendencia, la JPRA, la punta de ametralladora. Lo sacan a él. Él lo único que hace es salir con su carpeta, que era el proyecto que tenía para el Libertador Hans Martín, y él sale como muy asustado, como en estado de shock, y lo que sí recuerdo que lo esperaban mucha gente, que es el movimiento obrero y villero, que lo había acompañado también cuando tomó juramento para la intendencia. Yo me acuerdo la cara de horror que tenía mi papá, y la gente esa de las villas miseras lo acompañó hasta su casa, ¿no? Eso me acuerdo. Vos sabés que te voy a traer un poco para acá, para que quede testimonio de esta nota. ¿Qué lugares honran a nombre de tu viejo allá en Libertador General San Martín hoy día? Calles, plazas, ¿qué hay? ¿Qué hay? Obviamente como Libertador General San Martín y todos los alrededores son dueños, primero la familia Bormann, después la familia Rieta, después la familia Ablaquier, todo, miembros, familia de generación en generación. La mayoría de las calles, todos son nombres de ellos, pero también hay un barrio, Balbín, por ejemplo, ¿no? Hay un barrio, hay un lugar, una salita de primero asilo que sí lleva el nombre de mi papá. Hay una plaza en un barrio humilde que lleva el nombre de mi mamá, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hace poco hicieron una escuela con el nombre del doctor René Favarolo, pero no se animan a poner el nombre de una escuela, el nombre de mi mamá o de mi papá, ¿no? Pero bueno, porque el poder es así allá, ¿no? El poder y los gobiernos están sujetos a las ganas y al poder absoluto que tiene los Blaquier en ese lugar de décadas y décadas y décadas, en dictadura obviamente y en democracia, por supuesto. Sí, yo le contaba hoy a los chicos temprano que nadie se ha querido meter con Carlos Blaquier desde el 83 a la fecha en serio, como debió haberse hecho, para ordenar no solo un monopolio que desangra a la Argentina, sino además un tipo que se murió en la impunidad, siendo responsable de decenas y decenas de muertes durante la dictadura, pero de una cantidad incalculable de muertes por irresponsabilidad empresaria. Nosotros nos alegramos de estar charlando contigo y de haber hablado hoy acá. Cuidemos nuestra salud y vamos a ver si logramos en pocos años tener un hospital o una gran escuela con el nombre de tus dos padres al mismo tiempo, que los dos fueron profesionales de la salud. Vos sabés que en la ciudad de Jujuy hay escuelas del nombre de mi mamá, ¿no? Que eso venían de la época de la organización social Tupac Amaru, ¿no? Sí, claro.
Y te doy una primicia más. El 28 de agosto, acá en la Facultad de Ciencias Sociales, se hace en esa fecha la Facultad de Ciencias donde yo trabajo, ¿no? Es donde yo estuve en la fundación de la facultad, así que ya estoy a pronto a irme también, por la edad, sobre todo. El 28 de julio que se hace la Semana de la Memoria en la biblioteca a las 18 horas, se va a presentar el libro Las Blaquier de Soledad Ferrari, un interesantísimo libro donde se destaca todo lo que hizo Carlos Pedro Blaquier, no solamente con el tema de Ledesma y cómo conservó y cómo incrementó su poder absoluto en todos los gobiernos, sino de un tema que muy pocos saben, que fue lo que hizo en una escuela de yoga acá en Buenos Aires, ¿no? Muy interesante el libro, va a estar la autora, y esta cosa hay que saberla, ¿no? Hay que saberla, hay que difundirlas, no hay que ignorar el poder económico que es peligrosísimo y que condiciona a la gente que quiere hacer algo, inclusive por los demás, ¿no? El gobierno actual de Jujuy obviamente no se mete con Ledesma, ¿no? Nadie se mete con Ledesma, nadie. Los gobernadores e intendentes de Libertadores de San Martín, consejos liberantes, siempre viven en una democracia condicionada. Y con acuerdo de la empresa Ledesma, que es poderosa, salen como candidato a ellos, y el poder real, como digo siempre yo, está atrás de las vías, donde está la fábrica de Ledesma, digo, ¿no? Entonces, el poder de mis pagos ahí en la vida en Libertadores es absolutamente condicionada en democracia. Uno piensa que en democracia es, y que salimos nosotros a buscar la democracia en el 76, cuando desapareció nuestra gente, creíamos que iba a ser una democracia participativa, con derecho. El Ledesma imposible tener las 3T, tierra, trabajo y techo. Imposible si lo tienen la veña de la familia Blaquier, ¿no? Gobierne quien gobierne. Te hago la última consulta y te liberamos. ¿A nivel judicial ya no hay ninguna posibilidad de hacer algo o todavía tienen algunas causas abiertas? Queda la parte de civil, la parte de empresarial, que el único acusado por nosotros, por la familia Aredes, los hijos de Ole Luis, es el ingeniero Alberto Lemos, que presentamos la acusación formal como familia, ¿no? Supongo que las otras familias de desaparecidos y organismos de derechos humanos de Jujuy también van a ser querellantes en esto. Este hombre vive en Salta, está un poco mayor y bueno, estamos esperando que alguna vez, si hay alguna decisión de la justicia de Jujuy, se siga por primera vez en la historia un juicio de lesa humanidad a un responsable administrativo de semejante empresa, ¿no?, azucarera. Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo esta entrevista, que la verdad que es el recuerdo de tu padre y de todos los luchadores ahí de Ledesma, tu madre, de vos mismo, que seguís con esta lucha, es un ejemplo para todos. Estamos en contacto y quedamos abiertos para cualquier cosa que ustedes quieran difundir. Muchísimas gracias por el espacio, por el recuerdo. Hace falta mucho que nos escuchen, ¿no? Más en estos tiempos, digo, ¿no? Porque son temas que van quedando como deudas internas, muchas deudas internas ya tiene el país, me parece. Te mandamos un cariño, Richard, que tengas un buen fin de semana. Un abrazo.